Ciro se vuelve loco y defiende a Beatriz Gutiérrez. Arturo llama a los panistas mitómanos y esquizofrénicos y sugirió que reciban ayuda psiquiátrica. ¿Quién es Ernesto Zedillo? ¿Qué representa Ernesto Zedillo? Si la presidenta necesita confrontarse con Nicolás Copérnico y sostener que la Tierra no es redonda y es plana, pues lo va a hacer, porque lo que quiere es desviar la atención de los temas que son relevantes. Nos quieren callar en redes sociales, nos quieren callar en los medios de comunicación, y ahí lo pretenden callar con la fuerza de las mañaneras. Interesante ahí la postura de Federico Doring del PAN. Zedillo es un distractor. ¿Qué dices, Arturo Ávila, de Morena? Ni quien entienda la oposición, Luis, empieza diciendo que es un distractor y termina defendiéndolo. La realidad es que la oposición, en su brújula perdida, en su descrédito con el pueblo de México, en esta lógica de que no tienen ni agenda política, no tienen proyecto de nación, no tienen identificación, ya no saben si son el PRI o el PAN. Yo le preguntaría a Federico Doring, ¿a quién representa hoy? Si al PRI o al PAN, porque en Durango, ¿no?, el líder del cártel inmobiliario, perdón, de Acción Nacional, Jorge Romero, había dicho, no, ya nunca más nos vamos a aliar con el PRI, y terminaron, como siempre, unidos, demostrando que son más de lo mismo. Pero fíjate, ante el descrédito de sus voceros, de Federico Doring, de Jorge Triana, de Jorge Romero, de Damián Cepeda, ya nadie les cree, absolutamente nadie les cree. Han decidido en ese cuarto de guerra donde se reúnen con Max Cortázar, ¿no?, a quién iban a nombrar como vocero oficial. Y fueron, sí, hasta Estados Unidos a buscar al peor presidente de la historia de México, solo antes de Carlos Salinas de Gortari. Un presidente que llega tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, un presidente que, sin duda, ¿no?, llega por el miedo de la población después del desastre que había dejado Salinas de Gortari. Un presidente que había prometido investigar el caso de Colosio, pero que en el tercer informe abandona el tema completamente. Un expresidente que generó el error de diciembre con la máxima devaluación del peso y una crisis económica devastadora, en donde millones de mexicanas y mexicanos, Luis, cayeron en la pobreza, ¿no? Y Zedillo, por supuesto, no logró contenerla. En el 95, fíjate qué curioso, fue el que impulsó el FOBAPROA, el mecanismo para rescatar a los amigos del PRIAN, a los banqueros, a los grandes empresarios, y convirtieron las pérdidas privadas en deuda pública, y nos costó 552,000 millones de pesos, equivalente a miles de millones de dólares. Seguimos pagándola. Nuestros hijos van a seguir pagándola, nuestros nietos van a seguir pagándola, ¿no? Es uno de los mayores fraudes financieros de la historia. Y Zedillo, pues claro que estuvo marcado por temas de violencia, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que no pudo contener, y que bajo su administración tuvieron grupos paramilitares en Chiapas, y qué decir de la masacre de Acteal, ¿no? Es decir, a ver, podemos seguir hablando más adelante en este segmento, pero me queda clarísimo que la oposición, ante el descrédito que tiene, ha decidido nombrar a Ernesto Zedillo como su nuevo vocero. ¿Y sabes qué? Qué bueno, es el reflejo de lo que ellos y ellas representan en el prianato. Por eso te digo que si para distraer la atención se tienen que pelear con Copérnico, lo van a hacer la próxima semana, y vas a ver que va a venir Arturo Ávila a retomar los argumentos del medievo de no, la Tierra no es redonda, es plana. Bueno, gracias. Es Federico Doring. Gracias, Federico Doring, del Partido de Acción Nacional. Arturo Ávila, ¿qué dices frente a esto? ¿Es un distractor? Acusa a la oposición de la 4T poner la discusión de Zedillo en medio de la mesa. ¿Qué dices? ¿Por qué distraeríamos, Luis, que hemos llevado a cabo solamente en el gobierno de la Presidenta de México reformas constitucionales y legislativas, elevando a rango constitucional los programas sociales, asegurando, por supuesto, su continuidad? Esos que ellos votaron en contra, porque los votaron en contra en lo particular. ¿Por qué distraeríamos a la gente de decirles que hemos llevado a cabo una reforma energética, que restauramos el control estatal de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, y que estamos revirtiendo los aspectos de la reforma energética de estos sinvergüenzas vendepatrias de Acción Nacional y del PRIAN? ¿Por qué distraeríamos a la gente de decirles que por primera vez en la historia vamos a impulsar cambios en el sistema judicial, incluyendo la elección de juezas, jueces, magistradas, magistrados, ministros con voto popular, aumentando la transparencia y la rendición de cuentas, lo que ellos nunca hicieron? En términos solo económicos, la deuda de Morena y López Obrador equivale a 7 FOBAPROAs. Gracias, Federico. Muchísimas gracias por estar aquí en esta mesa. Arturo Ávila, para cerrar. Luis, Federico Doring y los voceros del PAN gozan de una enfermedad que se llama mitomanía política. Es decir, son mitómanos naturales. Y además tienen una especie de esquizofrenia también política. Fíjate, empezó diciendo, no quiero hablar de Zedillo porque es un distractor. Terminó el programa defendiendo todos sus logros. Y después de defender sus logros, los pongo entre comillas, ¿no?, porque son una falsedad absoluta, volvió a decir que él no creía que era un buen presidente. Bueno, ¿quién los entiende? Nadie los entiende. Hay que mandarles verdaderamente a hacer una revisión con algún psiquiatra, porque no tiene sentido la lógica de lo que hablan, ¿no? Para recordarle a Federico Doring también un poco de historia. Hoy el FOBAPROA, Federico, que pagas tú, que van a pagar tus hijos y seguramente tus nietos, es consecuencia de un acuerdo de unos cuantos a los que ustedes responden, sin duda, para volver una deuda pública. A ver, es que la gente no es tonta, Federico. La gente sabe que ustedes, que son el prianato, ¿no?,
se volvieron cómplices de uno de los mayores fraudes de la historia, pero no solamente eso, ¿no? La gente también sabe y no olvida a 45 indígenas que fueron asesinados en la masacre de Acteal de 1997 y que fue un hecho que fue llevado a cabo por el gobierno de Ernesto Zedillo, sí, del vocero de ustedes. Y por supuesto que Ernesto no hizo nada, impulsó privatizaciones como nunca, mal ejecutadas. ¿Qué? ¿Vas a defender la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México? ¿No? 3 empresas que adquirieron esta concesión, o la pérdida de la red estratégica más importante que hoy estamos buscando nosotros reconstruirla, ¿no? Y claro, para decir la verdad, vete al libro de uno de los referentes de ustedes, el de La Bastida, porque ustedes son el PRIAN, ustedes son el PRI y el PAN, ¿no? La Bastida deja muy claro que hubo un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para dejar pasar a Vicente Fox al poder. Yo creo que no aprendiste, ya te lo expliqué 2 veces. El acuerdo solo fue garantizar elecciones libres. A ver, cerremos solamente. Federico, danos un segundo, Federico, ahorita vamos contigo para una réplica rapidísima. ¿Cerramos, Arturo? Sí, cierro diciendo nada más que en México, pues la gente sabe, Luis, por eso nuestra presidenta tiene el 85% de aprobación. Ya lo he invitado a Federico que salga a las calles a tocar las puertas, nunca lo va a hacer porque desde la comodidad de la Cámara de Diputados, donde ha vivido o de lo que ha vivido en los últimos años, pues todo es más fácil. Pero si sale a la calle y en su distrito donde no vive y pregunta, ¿no? ¿Qué opina la gente? 8 de cada 10 personas le van a decir que están de acuerdo con lo que está haciendo este gobierno. Gracias. ¿No? Federico Dorin, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Yo cerraría diciendo el pueblo de México no es tonto quien piensa que el pueblo de México es tonto, y personajes como Federico Dorin son personajes de la vieja política, del pasado, de estos dinosaurios ya del prianato, que ya nadie les cree. Esa es la realidad, que forman parte de gobiernos que fueron súper corruptos, como el gobierno de Acción Nacional del cártel inmobiliario, pero con gusto nos veremos la próxima para volverte a dar otra tunda más, estimado Federico. Bueno, otro punto. La están cuestionando. Dicen, ¿cómo es posible que ella, que exigía la disculpa de la corona española por la conquista, ahora quiera vivir en España? Y yo digo, ¿qué carajo tiene que ver una cosa con la otra? Ella es historiadora, ella es escritora, ella, como muchos, consideran que hubo tremendos hechos de violencia, de injusticia de los conquistadores españoles sobre los pueblos originarios y que por eso la corona española tendría que pedir una disculpa. Sale. Yo no recuerdo a la señora Beatriz Gutiérrez Müller exigiéndole a la sociedad española, a los españoles, a los ciudadanos españoles, a diputados españoles. Vaya, ni siquiera al gobierno español se lo está pidiendo a la corona. Yo no la recuerdo a ella hablar despectivamente de la sociedad española. Entonces, ¿qué tiene que ver que se critique un momento de la historia, probablemente exagerada, de manera exagerada, probablemente sin mucha razón? Y la otra es que se respete esa misma sociedad 550, 540 años después. Ojalá consiga su propósito la señora Beatriz Gutiérrez Müller, el que sea una residencia temporal, sea una nacionalidad, ¿no? Ojalá lo consiga. Lo merece, tiene derecho. Sí, de entrada lo de Ciro para mí es uno de los peores periodistas que hay en México, porque él defiende al PRI y al PAN, para él los defiende, les lava la cara, pero aquí yo creo que le llegó en aspecto de que la oposición se mete mucho con Beatriz Gutiérrez simplemente por ser la esposa de López Obrador y porque no están de acuerdo con la 4T. Los de izquierda no estamos en contra de España. ¿Sí? Yo no tengo ningún problema con la española, con el español, con el jefe del gobierno español, con los políticos de derecha y de izquierda de España. Es aquí algo histórico. Es que la corona se disculpe con los pueblos originarios por el daño que le ocasionaron a nuestro país, a nuestro territorio, a nuestros ancestros. Es todo. Pero están confundiendo las cosas. Dicen, es que criticabas a España y ahora te quieres venir a vivir. A lo mejor es una oportunidad profesional para ella. Tú te acercas a una embajada, a un consulado para arreglar una visa, ¿no? A lo mejor ella quiere ser residente española, así como le está haciendo el borracho de Calderón, ¿sí? A Calderón lo criticamos porque se fue a trabajar con Iberdrola y porque está tramitando la ciudadanía española para que algún día en el futuro los mexicanos no lo mandemos traer de regreso por crímenes contra el pueblo de México. Pero te digo, aquí Ciro, se volvió loco y dijo, no mezclen las cosas, ¿no? Se puede criticar al gobierno, pero no a la esposa del presidente, que precisamente no se ha metido con nadie. Solamente se metió con Pepe Cárdenas y le dijo, discúlpate por llamarle chocoflán a mi hijo. Y él se disculpó, porque con la familia no. Entonces también Arturo muy bien poniendo en su lugar a estos farsantes del PAN, que ahora curiosamente ya no critican al PRI de antes. Yo te digo, hace muchos videos saqué a Kenia López. Chécate la historia de Kenia López en Twitter del 2012 al 2017-18.
todos los días reventaba al PRI, a Peña Nieto. No, yo creo que era la segunda que más le pegaba a Peña Nieto después de López Obrador. Ahí está Twitter. Pero nada más se casaron. En el 21 creo se casaron y ya dejó de criticar al PRI. Ya el PRI mágicamente ya no comete errores para Kenia López. Entonces son muy hipócritas y sí, no los entendemos. Se cansaron de criticar al PRI y ahora el enemigo es Morena. No. El enemigo sigue siendo Morena, pero también se vale criticar al PRI y ya se acabó. Los panistas son peores que los priistas porque los priistas son cínicos, pero los panistas son muy hipócritas y eso es peor. Dime qué opinas tú. Hasta luego.